podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Cuando el TEMEC nació, el presidente estadounidense Donald Trump lo catalogó como el más importante y el mejor acuerdo comercial jamás hecho en la historia de Estados Unidos. Pero, ¿qué sucedió? Porque meses antes de que este entre en revisión, lo ha catalogado ahora como irrelevante, diciendo que incluso no tiene ninguna ventaja real. ¿Qué cambió en el camino para que este acuerdo, que se había considerado como una victoria histórica, hoy sea catalogado casi como un estorbo? ¿Es realmente un mal acuerdo o qué hubo detrás de este cambio en el discurso? Yo soy Sora de Luna, reportera de empresas, y para hablar de este tema me acompañan dos expertas en la materia: Patricia Tapia, reportera de economía, y Mario Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. ¿Cómo están? Hola, Sora, muy bien, gracias. Hola, muy bien. Pati, ¿qué tal? Pati, me gustaría que nos comenzaras a contar desde dónde viene el TEMEC. Vámonos por el origen, por favor. Mira, empezando un poquito de por qué el NAFTA, para nosotros el Talcan, dejó de ser como algo bueno para Trump. Él empezó su primer campaña presidencial señalando al NAFTA como el peor acuerdo que se ha firmado en la historia. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran sus argumentos? Pues decía que pues con este tratado pues habían cerrado fábricas, se habían perdido empleos, y también algo que ha sido mucho el centro de su narrativa es que los déficits comerciales con los socios pues estaba creciendo demasiado. Para él esto era como una especie de se están aprovechando de nosotros, y entonces dijo no más Telecan. Y fue entonces que dijo, no vamos a modernizarlo ni a cambiar cositas, sino fuera Telecan y vamos a hacer un nuevo acuerdo. Sí, y a ver, hay que comprender nada más un poquito el origen o redondeando este tema que nos dice Patti, porque creo que el argumento que lo ocupó durante sus dos campañas hacia la presidencia de Estados Unidos, tanto en 2016 como en 2024, Donald Trump metió mucho el tema del déficit comercial como el indicador clave o el indicador estrella con el que él decía estamos perdiendo con el TEMEC. A ver, simple y sencillo. El déficit no identifica o no mide ganadores ni perdedores en temas de la balanza comercial. Lo que el déficit tampoco no refleja pérdidas. Lo que el déficit refleja es la especialización dentro de una cadena regional. Cuando Trump habla de déficit, pues omite que casi la mitad del valor de las exportaciones mexicanas son con componentes estadounidenses. O sea, esto es toda una cadena, una producción compartida. Una integración total. Exactamente. Bueno, el caso es que entra en vigor el famoso TEMEC, cambia de nombre, de Telecan se transforma a TEMEC, entra en vigor el 1 de julio de 2020. Trump lo vendió como una victoria histórica y creo que transitábamos bien. Ya estaremos dando algunos datos para que veamos la trascendencia, relevancia, importancia, el peso que tiene el comercio entre estos tres países, pues para que veamos que un poco la narrativa está un poco fuera de lugar. Pero el TEMEC caminó hasta esta segunda parte que bueno, otra vez Trump puso nuevamente el dedo sobre el renglón, ya no le gustó, incluso cuando fue el TEMEC que él mismo firmó. Y que aquí tenemos que ir, digamos que un poquito más atrás con el Telecan, el papá precisamente del TEMEC, que fue este acuerdo comercial del cual Estados Unidos, Trump dice, es que todas las inversiones, todas las plantas se me fueron de Estados Unidos y se me fueron a México, porque sí es verdad que hubo un gran florecimiento de la industria, en específico de la industria automotriz en México, gracias a este acuerdo comercial, porque, a ver, fue por el Telecan que llegaron prácticamente armadoras de todas latitudes, de todas las banderas. Tenemos a Toyota, que llegó a Baja California, inició operaciones en el 2004, con Audi en Puebla, Kia en Nuevo León, ambas en 2016, 3 añitos más tarde, 2019, BMW en San Luis Potosí, y todas lo hicieron con un claro objetivo: producir en México para exportar a América del Norte, con principal foco ¿en dónde?
en Estados Unidos. Exactamente. Y sí, justo yo creo que el gran disgusto de Trump se enfoca mucho en lo que ha pasado con la industria automotriz. Sí. No sé si recordarán que cuando llegó por primera vez a la presidencia, pues iba a llegar una inversión muy importante de Ford a San Luis Potosí de $1,600 millones. Sí. Y Trump dijo, no, si te instalas allá te voy a poner aranceles. Y entonces Ford dijo, no, pues... de reversa. Mejor no. Y terminó haciendo esa inversión en Michigan. Uh-huh. Pero realmente, si vemos los números, el TMEC, bueno, desde el Telecan, ha sido muy benéfico para los tres países. O sea, el intercambio comercial entre los tres países ronda los $1.6 billones al año. Uh-huh. O sea, no resaltando billones, no es una cifra menor. Uh-huh. Y bueno, en el caso de México y Canadá, pues son socios naturales por su geografía, y tenemos que las cifras de 2025, y ahí vemos los montos tan importantes, es que México cerró con casi $873 millones de intercambio, mientras que Canadá fue de 719 millones, ahí con un contraste, ¿no? También por esta parte arancelaria que vimos durante 2025, México creció, Canadá se redujo un poco, pero incluso sobre China, ¿no? Que sabemos que es un gran mercado exportador, y pues si nos vamos más atrás con el Telecan, pues tenemos que en 1994, pues México exportaba a Estados Unidos poco más de $51 millones. Y si lo comparamos con la cifra de 2025, pues son $534 millones, 10 veces más. Algo poquito, 10 veces más. Un poquito, digo, y estas cifras de México es solo para poner en contexto la relevancia de esta integración económica, Suara. Y que, por ejemplo, retomando otra vez la que podremos denominar la cereza del pastel en estos acuerdos comerciales, es la industria automotriz. Vemos que para que un vehículo llegue a su estado terminal como producto final, y también en la parte de autopartes, ¿no? Llegan a cruzar estos hasta 8 veces las fronteras en lo que terminan de producirse o en lo que terminan de programarse, y es que el TEMEC era o es precisamente ese punto que nos ayuda a esta integración y a este dinamismo comercial que, a ver, si no fuera por esto, es que América del Norte no podría competir contra otras regiones en el sector que es altamente competido. Y ya no hablemos de regiones, de la propia China, sí. Suara, como país solito. Justamente, y es que, a ver, sí es cierto que el Telecan benefició, digamos que más a México, en el sentido de que cuando entró en vigor el Telecan en 1994, México producía nada más 1 millón de vehículos al año. La última cifra de 2025 son 4 millones. Creció bastante, mientras que del otro lado, Estados Unidos pasó de 6 a 12 millones. Digamos, el crecimiento de todos modos es importante. Sí. Lo duplicó. México lo multiplicó por 4. Y ahí es donde tú dices que lo aprovechó mejor. Pero además, Suara, hay que entender, Pati, hay que entender que este tema del comercio, yo lo decía, al final de cuentas es un tema de una cadena regional, ¿no? Tú mencionabas el tema de los coches que cruzan 8 veces. Es un coche que se manufactura en México, sí, ¿no? Pero que no solo tiene componentes mexicanos, o sea, el motor seguramente es estadounidense, las llantas seguramente son canadienses, digo, por decir algo. Digo, también hay de otros países que no son del TEMEC, que forman parte de este automóvil. Entonces, fíjate, con datos de la OCDE, más del 40% del valor de las exportaciones que México envía a Estados Unidos contienen insumos estadounidenses. Entonces, pues si tú planeas de alguna manera castigar a tus socios comerciales imponiéndoles aranceles, pues lo que terminas es castigando a Ford de Estados Unidos, a Detroit, sí, la gran ciudad automotriz estadounidense, porque de ahí seguramente vienen muchos de estos insumos. Y que al fin y al cabo son décadas que han venido trabajando, que esta industria son décadas, es bastante tiempo que la industria ha visto, digamos, que el florecimiento, la luz, estas cifras, gracias a la integración regional. Y es que sin esta integración, la industria automotriz no hubiera ido a ningún lado. Como decíamos,
decíamos en comparación con el gigante asiático, con China. China ensambla al año 34 millones de vehículos. Esta fue la última cifra con datos a 2025, mientras que en Europa, la segunda región con mayores volúmenes fue de 17 millones y América del Norte, integrando México, Estados Unidos, Canadá, fue de 15 millones. O sea, como decimos, si no estuviera esa integración, salimos de la ecuación del sector automotriz a nivel global. Fíjate, son tan relevantes los datos, es que ni siquiera Europa y junto con América del Norte o el conjunto del TEMEC logran en suma lo que hace China. Sí. Entonces, por eso es relevante. Y si lo hiciéramos individualmente, pues peor el asunto, ¿no? Menos competitivo. Bueno, pero Trump no lo ve así. O sea, por más cifras que se le pongan y que la industria abogue porque es un buen tratado, pues Trump regresa a la Casa Blanca y bueno, desde 2024 en su campaña presidencial otra vez empezó con estos dimes y diretes de que pues su propio tratado no está funcionando como debe y que México y Canadá se están aprovechando de Estados Unidos, vuelve a hacer énfasis en el déficit comercial, pero indudablemente todo pues sí, muy enfocado a lo que está pasando con el sector automotriz y es lo que tenemos, ¿no? Una política comercial proteccionista que pues ya estamos viendo cómo está cambiando el tablero del comercio en el mundo. Sí, de hecho, sí te diría que gran parte o sea, si hoy ya no tenemos digamos, este mundo comercial que por muchísimos años se estableció o se regía, pues sí tiene que ver con esta filosofía estadounidense, el Make America Great Again, sí. El movimiento MAGA, sí ha movido mucho en general la configuración del mundo, de la forma en la que se hacen los negocios, de la forma en la que se hace el comercio, pero creo que mal encaminado y mal fundamentado y bueno, aparece de pronto en el escenario una palabra que para Trump es la más hermosa del diccionario, que está en letras doradas. Su palabra favorita. Su palabra favorita y su instrumento ahora de presión, que es aranceles. Y de pronto llega este segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025 y pues hace efectivo lo que fue en campaña, ¿no? Pues voy a aplicarle aranceles no solo a México y a Canadá, sino a todo el mundo, pero sí nos puso presión a sus principales socios y por eso ahorita la atención de lo que estamos discutiendo de si vas a seguir o no el TEMEC, pues de entrada pues incluyó la imposición de aranceles de 25% a las importaciones tanto de México como de Canadá que no estaban cubiertas por el TEMEC y esto pues desde luego pues ya empieza a tensionar ¿quién es el gran pagador o el gran perdedor más bien de esto? Pues los consumidores en general, pero los estadounidenses, pregúntales si están contentos con los precios cada que van a comprar algo. Y entonces llegamos al punto de quiebre. En enero de 2026, en una visita por parte de Donald Trump a la planta de Ford en Michigan, Estados Unidos, el presidente dice que ahora este acuerdo que en algún momento llegó a llamar como histórico y como lo mejor que le había pasado a Estados Unidos, ahora es irrelevante, diciendo que México sacó provecho, que las fábricas que tenían que estar en Estados Unidos se fueron del país y bueno, lo que se había vendido como un logro comercial ahora se cataloga casi como un estorbo. Pero ¿por qué el cambio? Porque hay una fecha importantísima aquí, o más bien un hito, que es la revisión del TEMEC, que algunos dicen que quizás va a ser más renegociación. Y bueno, aquí digamos que se encuentra el momento idóneo para abrazar una narrativa mucho más proteccionista, una narrativa mucho más endurecida con sus socios comerciales. Y pues es ahora cuando vemos esta nueva imagen de Donald Trump y esta política comercial que fue un cambio de 180 grados, ¿no? Claro, y bien lo mencionas, ¿no? Es una narrativa política porque realmente si lo analizamos a fondo, yo no veo que le sea tan irrelevante el tratado. Lo dice en un contexto específico que es el automotriz, pero si no fuera relevante realmente, pues no, en estos aranceles que puso, o sea, no habría excepción, ¿no? O hubiera aplicado un 25%, pero pues ahí te das cuenta que el tratado es importante y sirve de alguna forma. Y también esta narrativa ha sido muy reforzada por sus
funcionarios cercanos. comerciales. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también ha dicho que México y Canadá no han cumplido cabalmente con el TEMEC en cuestiones, por ejemplo, de México, ¿no? Que también lo hemos comentado, que ha sido como tensión, sí, que es el sector energético, también en telecomunicaciones, agricultura, pero pues digamos que es una herramienta, como lo decía Beto, de presión, ¿no? Y el secretario de Economía, de Marcelo Ebrard, lo tiene muy claro, porque pues Donald Trump es un empresario inmobiliario y obviamente pues en estas negociaciones pues él trata de sacar ventaja. Y pues ahí es lo que tenemos hasta ahorita en esa cuestión, pero yo digo que es, y los especialistas coinciden, narrativa. Sí, ahora, no perdamos de vista algo que para mí sí es fundamental, y es el mundo está cambiando, y está cambiando a una velocidad ahora sí abismal con el tema de la tecnología, de la innovación, de la inteligencia artificial. Hay muchos temas que si los vemos desde el Telecam, pues no estaban en el papel porque ni siquiera sabían que iban a existir en algún momento. Entonces a mí sí me parece idóneo que de pronto se pongan cláusulas de revisión para actualizar, para modernizar. Que el Telecam no tenía, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Y creo que digamos que en los buenos hábitos, las buenas conductas que hay que llevar en términos de comercio, pues hay que agregar todos estos nuevos componentes, estas nuevas formas de hacer bienes y de hacer servicios, de manera que tengamos un TEMEC, un tratado, un acuerdo comercial moderno. Y en ese sentido, no me parece tan malo que nos vayamos a en julio de este año, que va a empezar como esta revisión del TEMEC, que empecemos a agregar y a meter estos temas que pues son necesarios que también estén dentro de la revisión. Igual creo que habrá otros temas como la industria automotriz que se tendrán que revisar algunos detalles. Bueno, yo espero que detalles. Eso y ya, no cambios mayúsculos, no por cambios favor, mayúsculos. toquemos madera. Pero ahorita hablábamos de que ellos se quejan que México y Canadá no están cumpliendo con muchas disposiciones del TEMEC, pero también Estados Unidos no ha cumplido en un fallo, sí, de un panel de reglas de origen del sector automotriz que ahorita Suara nos va a comentar. Pero pues ahí es de los dos lados. Justamente. Sí, claro. En este fallo se supone que Estados Unidos defendía una visión mucho más proteccionista, mucho más rígida, mejor dicho, respecto a la interpretación en el valor de contenido regional. ¿Qué es esto? Es ese porcentaje que dice cuando un vehículo o una autoparte puede transitar en los 3 países libre de aranceles, ¿no? Que precisamente esto se agrega en el TEMEC pensando en, la proveeduría que no sea made in China, la proveeduría que sea también hecha a nivel región. Después de un fallo, Estados Unidos había dicho, no, es que esto se lee de tal manera, insisto, con una postura mucho más rígida para no poder completar este porcentaje. México y Canadá compartieron la misma perspectiva, mucho más laxa en ese sentido. Se ganó, Estados Unidos se quedó callado prácticamente. Y la verdad es que, por ejemplo, ahí otra vez volvemos con datos que aquí en Expansión nos encantan. De todas las autopartes que Estados Unidos importa a su país para la producción automotriz, el 47% son hechas en México. Este porcentaje, cuando entró en vigor el Telecam, era del 30%. Entonces, esto precisamente refleja esta integración y refleja también que no le ha convenido ni siquiera a Estados Unidos hasta ahora darle un revés a la integración regional, ¿no? Y esto lo que nos refleja es todos salen ganando con el sí, TEMEC, ¿no? O sea, si Estados Unidos no es lo suficientemente capaz de producir las autopartes, pues comprémosla de donde sí son capaces de hacerlo. México es un buen escaparate, pues adelante. Y esa es parte como de la comprensión de lo que es pues el comercio actual, ¿no? Ahora, hay otro punto y me parece también relevante comentarlo, porque creo que ahora Donald Trump no se va a mandar solo. Y eso creo que a todos los que estamos con la velita puesta de que el TEMEC siga adelante, y es el tema del Congreso, el Congreso de Estados Unidos, que va a ser un contrapeso a las decisiones de Donald Trump. O sea, Donald Trump no puede llegar y decir se rompe el TEMEC sin pasar por su Congreso y que ellos digan si sí o no. Y en ese sentido creo que hay una buena noticia, porque hay gente sensata.
dentro del Congreso, pero además están recogiendo las voces de las industrias, de los sectores que están, de todos los sectores económicos que pues de alguna manera están alegando, están defendiendo la continuidad del TEMEC. ¿Por qué? Porque hay dinero en juego, porque hay empleos en juego, porque hay mucho desarrollo, mucho bienestar en juego, que desde luego eso creo que le da minutos más, por lo menos, de oxígeno en esta revisión del tema. Nos da esperanza, nos da esperanza. Digo, y también hay otras instancias que han mostrado pues ser más cautelosas ante las decisiones de Trump. Hablábamos de esto de que llegó a imponer aranceles y no todo con fines comerciales, porque para México, Canadá y China fue por temas de fentanilo, migración, que ahorita pues la Corte de allá de Estados Unidos ya los echó para atrás porque pues es totalmente ilegal y además no fue aprobada tampoco por el Congreso. Entonces sí vamos a tener ahí un contrapeso para las decisiones que vaya tomando Donald Trump y también eso nos da un poco de serenidad. También, pero a ver, ya hablamos de dónde venimos, en dónde estamos y ahora a dónde vamos. Hay una fecha importantísima que es el 1 de julio de este año, que va a ser el punto álgido de todo lo que hemos estado conversando. ¿Por qué? Porque es cuando inicia la renegociación, la revisión del TEMEC y digamos que diferentes perspectivas abundan al respecto. Oxford Economics dice que obviamente el resultado de esta revisión va a incidir de manera directa en el dinamismo económico, comercial de la región, pero aquí quiero escucharlos. ¿Qué es lo que consideran que podría pasar? ¿Cuáles son los escenarios? Mira, el escenario base de Oxford, que dice que es un 50% de probabilidades de que pase, es que pues se asume una renegociación, porque ya muchos no lo llaman revisión, lo llaman renegociación, porque ya lo han dejado ver así. Va a ser como relativamente rápida después de julio. Sí, quiero precisar que el 1 de julio, y nos lo han dicho nuestros analistas, no es la fecha fatal. No, la fecha de partida. es la fecha de partida, que ya se está trabajando. No, por favor, no, por favor. Que ya se está trabajando desde ahorita, claro que sí, pero en este escenario que ellos plantean también dice que la mayoría de los aranceles de Estados Unidos a México y Canadá se van a eliminar, digamos, a mediados de este año y con excepciones puntuales en algunos productos canadienses como acero, aluminio y lácteos. Pues aquí también hay que decirlo que la negociación y relación de Estados Unidos con Canadá ha sido más tensa, ¿no? Lo hemos visto, esto se estira y afloja. Y de hecho el representante comercial de Estados Unidos ya lo dijo, ¿no? O sea, con México estamos avanzando bien en las negociaciones y con Canadá está siendo un poco más complejo. Y bueno, en este escenario de Oxford, pues también se ve que las tasas arancelarias efectivas, cuando hablamos de tasas arancelarias efectivas, estamos hablando no de lo que anuncia Trump, sino lo que realmente terminan pagando los importadores. Y esto se espera que regrese a niveles previos a este segundo mandato de Trump. Ojalá. Ese es el escenario, digamos, base y el que todos tenemos nuestra velita prendida. Pero no podemos descartar, por supuesto, hay escenarios pesimistas en los que obviamente este sí tiene una probabilidad muy, muy baja. Hay quienes por ahí le están dando una probabilidad de 10%, aunque con Trump todos estos números también se nos pueden mover en cualquier momento. Pero este escenario pesimista sí supone el fracaso de la renegociación. O sea, Donald Trump dice no, vaya a las exenciones del TEMEC, o sea, termina el TEMEC como hoy lo conocemos. Y en el último de los casos, si nos queremos agarrar de algún tema, es que pues más bien negociaciones bilaterales, que creo que como región no nos conviene porque somos buenos amigos, o sea, sabemos hacer buenos socios con el mundo. Además, lo que tú decías, estos datos de cómo competir como región frente a monstruos como China, sí, pues sí nos conviene ir juntos. Pero bueno, es un escenario fatalista, digamos, que no exista ya más el TEMEC y pues vámonos a acuerdos. México con Estados Unidos propiamente, México con Canadá y Estados Unidos con Canadá. Fatalista, y yo lo veo complicado porque también hay una base legal que seguir. No es que Trump diga, pues yo aquí ya se rompió una taza y cada quien para su casa. Realmente no, tienen que seguir unos procesos para darle terminación al TEMEC. Pero si tenemos otro escenario que plantea Fitch, que es un TEMEC zombie, es decir, que pues se mantiene vigente en papel, o sea, solo en papel, y pero pues ya en
fase operativa pues se quede así y entremos en una revisión constante y de presión, que eso sí es más factible, que no se llegue a un consenso este año y se abran revisiones anuales, que lo platicamos, no es lo ideal, porque pues la incertidumbre sigue ahí y eso no es bueno ni para la economía ni para las inversiones. Ahora, si me permite, Suara, nada más una cosa, en todo este tema de la revisión, México se ha caracterizado por tener buenos negociadores en las dos versiones pasadas, tanto en el Telecán como en el primer Temec. Yo creo que esta no va a ser la excepción. Los mexicanos, tanto los funcionarios, tanto los del sector público, pero también nuestra iniciativa privada, sabrán poner el músculo, sabrán negociar y creo que pues de alguna manera van a pelear para que el Temec siga. Entonces, también es un adicional ahí para que estemos un poquitito más tranquilos. Aquí nos interesa mucho saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes consideran más factible, qué es lo que quizás consideran que no podría pasar. Ahora la moneda está en el aire. Pero mientras tanto, algo es seguro, la política comercial de Estados Unidos, encabezado en este momento por Donald Trump, ha cambiado de raíz. Nos enfrentamos a una renegociación, una revisión que parece que no va a ser sencilla. Y mientras tanto, recuerden que los vamos a mantener informados aquí en Cuéntame de Economía y nos escuchamos el siguiente lunes. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.